datos alrededor del mundo que quizás no conocías. Santa Claus, San Nicolás, el viejito pascuero o el... tiene claros orígenes en San Nicolás de Bari. En el folclore europeo lo acompaña un personaje conocido como el Padre Fouettard, quien castiga a los que se portaron mal. Su origen se remonta a un despiadado asesino, quien acabó con la vida de 3 pequeños niños en el año 1150. Los detalles son retorcidos, así que resumámoslo en que hizo caber a los 3 dentro de un barril no muy grande. San Nicolás, al oír la desesperación de los niños, va en su búsqueda, llegando donde el carnicero. Este le ofrece un trozo de la apetitosa carne, pero San Nicolás lo rechaza. Luego ocurre un verdadero milagro de Navidad, pues desde el barril resucitan los 3 niños. El santo los regresa con sus preocupados padres. El asesino se arrepiente de sus actos, prometiendo servirle por el resto de la vida, donde quiere su rol señalado. ¿Por más? El pan, vital en la dieta de una gran porción del planeta, su omnipresencia es tal que cabe preguntarse ¿cuándo y dónde se originó el primer pan? Pues la verdad no se sabe con certeza, aun cuando las hipótesis hablan que desde la prehistoria y de manera independiente en todos los rincones donde habitaban los humanos se juntaban semillas, ya sea de bellotas, ayucos o piñones, las cuales se dejaban al sol o cerca de fogatas. Con el nacimiento de la agricultura surgen los primeros vestigios que poseemos, siendo encontrados en zonas desde Jordania a Egipto. Estos ya eran a base de trigo o cebada, las cuales eran cocinadas en hornos, siendo vital en la dieta de los más desafortunados. ¿Sabes que si vistes el color púrpura eres parte de la realeza? Bueno, casi, pues en la antigüedad teñir una tela de este color costaba casi tanto como el oro. Los fenicios descubrieron en la costa de la majestuosa ciudad de Tiro se encontraban 2 especies de caracoles en cantidades generosas. Estos, al ser expuestos al sol, excretaban un líquido púrpura, el cual al ser mezclado con orina es dejada al sol y más tarde añadida a una tela, dejaba un morado profundo. Esto, que en nuestros días parece trivial, significó un gran cambio en la antigüedad, pues debido a su elevado costo, fue un símbolo de poderío entre reyes. Grandes eminencias como Julio César, Augusto, Justiniano adoptaron esta moda. Sería hasta la era victoriana del siglo XIX donde casualmente se descubriría la forma química para conseguir un morado durable. El Cujú, el antecesor chino del fútbol, fue un deporte ampliamente practicado por la nobleza de esa nación, desde al menos el 3er siglo antes de nuestra era. Contaba con 2 variantes principales, siendo la más conocida aquella en la cual se intentaba meter el balón en una tela de 30 centímetros, ubicada en la cima de un arco de 10 metros. No contaba con arqueros y se podía jugar con todo el cuerpo, con excepción de las manos. Mientras que la segunda, una serie menor de jugadores trataban desesperadamente de mantener en el aire el balón, resultando perdedor el que no pudiese. Cerca del año 2017 se compartieron imágenes en las cuales de manera humorística se afirmaba que aquel era el estándar de belleza a la Persia del siglo XIX. En realidad, como podrás imaginar, se trata de una falsedad, pues las imágenes corresponden a 2 integrantes de la dinastía Qajar, Fateme Kanum y Sara Kanum. Su aspecto se debería tanto a desórdenes hormonales o al síndrome de ovario poliquístico. Todo esto sumado a la vida difícil que llevaban, pues a pesar de pertenecer a la realeza, fueron obligadas a casarse a una edad temprana. Luchando contra su destino, lideraron el movimiento para la liberación femenina en Persia. Al igual como sucede con productos como el pisco, la hierba mate, el origen del yogur es altamente disputado, pues los turcos, cuyos ancestros provienen de Asia Central, reclaman el origen de la palabra y el ser responsables de su expansión. Mientras tanto, la variante griega del yogur, la más reconocida a nivel mundial, siendo en muchas naciones sinónimo del producto. Pero las evidencias más antiguas muestran que fueron los tracios en la actual Bulgaria quienes ya consumían el lácteo alrededor del 7º milenio antes de Cristo. Aun cuando el yogur solo se volvería realmente popular a nivel mundial en la segunda década del siglo XX por la compañía española Danone, cuyo mandamás provenía de Salónica, actualmente en Grecia, pero que en estos tiempos se encontraba bajo dominio otomano.
A través de la historia, la luna ha sido objeto de fascinación, creándose toda clase de mitos alrededor de ella. Desde que en ella habitan distintos animales como conejos, zorros o roedores, o como en la mitología china, donde las fases lunares eran interpretadas como el florecimiento, la muerte y el renacimiento de un frondoso bosque lunar. Y es en la misma China donde tiene el mito de Wu Gang. Este era un prodigioso leñador quien buscaba la inmortalidad con insistencia. Molesto por su atrevimiento, el emperador del cielo lo envió a la luna, donde le prometió la inmortalidad si era capaz de cortar un árbol. El problema era que cada vez que este era dañado, se volvía a regenerar. Mitos similares se contaron en todo el este asiático. Cuando se mencionan las grandes naciones de la antigüedad, se suele ignorar al otro gran imperio africano. Desarrollada en el Alto del Nilo, al sur de Egipto, en las actuales Sudán y Etiopía, en una complicada convivencia con sus vecinos, pasaron por etapas de dominio, cooperación e incluso llegaron a dominar parte de Egipto hacia el octavo siglo antes de nuestra era. Sus habitantes fueron llamados por los distintos pueblos como nubios, cuchitas o etíopes. Su desarrollo llegó a tal que supieron detener el avance persa. Aun cuando caerían hacia mediados del primer milenio de nuestra era, su legado daría paso a poderosas naciones que resistieron los embates del Islam y legaron el cristianismo a Etiopía, aunque se atestigüe en convertir a Sudán en la nación con mayor cantidad de pirámides del mundo. Alrededor del 1200, misteriosos habitantes llegaron a la desierta Rapa Nui. Decían venir de la isla de Hiva, guiados por las estrellas. Pero, ¿qué es Hiva? Se ha postulado varias teorías, postulando un parentesco con Hawaii, la mística isla maorí, donde descansan los muertos. Pero recientemente se ha postulado a Rapa Iti, a 3000 kilómetros al oeste de Rapa Nui. En los tiempos del primer Hariki o rey, los sabios predijeron que Hiva se hundiría. Llegado el tiempo del cuarto Hariki, poco a poco el agua comenzó a inundar su reino. Un pequeño grupo viajó siguiendo las estrellas, como les indicaron los sabios. Pronto en Hiva, los conflictos por el territorio cada vez más reducido se desataron, por lo que el Hariki decidió emigrar con gran parte de sus súbditos hacia la nueva isla de la Esperanza. En un intento de parodiar a la sociedad estadounidense las consecuencias de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, Charles Chaz Adam publicó en 1938 por primera vez a la Addams Family en el New Yorker. Aunque más que una serie estructurada, se trataba de historias que involucraban a estos personajes. Pero la verdadera popularidad llegaría con la serie producida en 1964 por la cadena ABC, donde no solo se bautizaron a los personajes, sino que se les dio un estilo más centrado en la comedia y menos en lo macabro. Desde 1964 y hasta su retiro en 1987, el editor del New Yorker le prohibió el uso de esos personajes. Finalmente, por un breve periodo, pudo volver a dibujarlos, pero para su desgracia falleció el año siguiente, aunque quizás le quede como consuelo que su obra magna siga vigente casi 100 años después de su creación.